Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a los amigos guardianes a compartir un nuevo programa. Aquí estamos, un poquito tarde, pero estamos. Unas complicaciones. El tema de la falta de colectivo. Bueno, no hace falta ni siquiera que les cuente. Ustedes saben muy bien, ¿no?, la problemática del transporte en la provincia de Tucumán. Pero estamos acá para cumplir con ustedes y para con toda la gente que nos escucha desde tantos lugares en Tucumán, en la Argentina y en el mundo entero. Hay mucha gente por todos lados compartiendo el programa y eso está muy bueno. Agradezco a todos los que ya están enganchados, y bueno, y también de paso aprovecho para pedir disculpas a toda la gente. Sé que ha sido un tiempo como muy convulsionado, ¿no?, en lo personal, y eso también ha hecho que tenga algunos descuidos para con las emisiones del programa. De cualquier manera tratamos de hacerlo profesionalmente y que ustedes puedan disfrutar de los relatos. Por ahí me puede haber salido un poquito, ¿no?, de lo que habitualmente hacemos en el programa, pero lo hacemos con total profesionalismo y con mucho cariño por este programa que nos da tantas alegrías, ¿no?, de la gente que nos escribe, que nos manda saludos de buena onda, que también a nosotros y en lo personal me sirve mucho cuando uno atraviesa por situaciones difíciles, que le pasa a todo el mundo, me imagino. No me imagino, es seguro. Vienen muy bien estos mensajes de buena onda, ¿no? Así que un saludo grande para toda la gente, para todos los amigos que con tan buena onda nos escriben, mandan sus mensajes y comparten sus opiniones y sus historias, ¿sí? Ya les doy el número de teléfono para que comiencen a mandar sus mensajes de WhatsApp al 155 95 17 45. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa. Esta es La Noche de los Guardianes, en la producción Adriana Córdoba, y Radio Contacto hacemos La Noche de Terror para vos hace 21 años ya, y es un verdadero placer cada vez que tenemos la posibilidad de estar frente a los micrófonos, de compartir el aire con ustedes, ¿no? Que hay gente que lo ha transformado en un ritual a esto, ¿no? Que lo ha hecho una linda costumbre de reunirse en familia o con amigos a compartir este programa, ¿sí? Así que muchas gracias a ustedes que están del otro lado y que nos acompañan, de verdad, muchísimas gracias, ¿no? Repito el número para que ustedes puedan, o para que sigan escribiendo, ¿no? Porque ya hay gente escribiendo. 155 95 17 45, esa es la vía de comunicación. Y por supuesto un saludo grande para todos los chicos que integran el grupo de Telegram. Estoy un tanto ausente del grupo, justamente por toda esta situación que ya muchos conocen, pero que vamos a reactivar, por supuesto. De cualquier manera, felicito a todos los integrantes del grupo de Telegram que están nutriendo con tantas historias y con tan buena onda este espacio para el terror, ¿no? Así que un saludo grande. Para los que no estén dentro del grupo todavía, tienen que bajar la aplicación, que es Telegram, ¿sí? La bajan de la tienda y luego me agendan con mi número de teléfono, ¿sí? Me mandan un mensajito. Mi número es 156 29 11 81. Esta noche me gustaría que nos cuenten en los mensajes desde qué lugares nos están escuchando, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos y es tiempo de comenzar. No estamos solos. Mucha gente jura haber visto o sentido la presencia de un espíritu.
Mucha gente asegura haber sido testigo de un hecho paranormal. Una sombra extraña dentro de nuestra habitación o en algún camino solitario. ¿Quién de nosotros no escuchó alguna vez voces raras, susurros o gritos en medio de la noche? ¿No tuviste la sensación alguna vez de ese frío repentino y sin causa alguna, aparente? Queremos creer que todo esto es parte de nuestra imaginación, pero pocas veces logramos convencernos de ello. Porque desde el principio de los tiempos sabemos que existe el bien y también el mal. De chicos nos contaron historias de espíritus, de mujeres que caminan por el cementerio o por alguna ruta lejana, historias de duendes, del familiar, de algún aparecido. Todos tenemos algún familiar o amigo al que le ha pasado algo relacionado con lo paranormal y que lo cuenta siempre que nos reunimos. Esas historias que escuchamos desde chicos nos intrigan, nos dan curiosidad, pero nos asustan. Aún hoy, esas historias que nos asombran son las que vamos a compartir esta noche aquí, en la Noche de Terror. Bueno, algunas de las historias que vamos a relatar están solicitadas y espero que la gente que la ha pedido esté del otro lado. Historia que hemos contado en algún momento del programa. No sabría decirle exactamente hace cuánto compartimos esas historias que vamos a repetir hoy, pero espero que las personas que la han solicitado estén atentos. Sergio, mi nombre es Cintia. Escucho el programa siempre, ¿no? Desde hace muchos años. Desde que lo encontré en un momento en el que trabajaba, no he dejado de escucharlo. Son mi buena costumbre de los miércoles. Te cuento que estoy casada, tengo 2 hijas. Hoy, en este momento, me encuentro viviendo en la zona de Villa Mariano Moreno y no hace muchos años. Por aquellos años, cuando ocurrió lo que voy a contarte, vivía en la zona de la autopista, muy cerca de la zona del Mercofrut, donde está hoy el Mercofrut. Pero esto pasó ya hace aproximadamente unos 20 años atrás. Te imaginarás que el lugar donde voy a narrarte esta situación, donde estaba la casa donde nosotros vivíamos, toda aquella zona era completamente distinta, ¿no? No habían tantas casas, la iluminación era escasa o nula. Era una zona, y la casa incluso donde estábamos nosotros, precaria. Justo frente de la casa donde nosotros vivíamos, por aquellos años eran manzanas, ¿no? De baldíos. No era un terreno, 2 terrenos, no, habían unas manzanas completas que eran sitios baldíos y que en algunos casos, en algunos lugares habían basurales y ese tipo de cosas, ¿no? Cuando fuimos a vivir allí, me asustó un poco la idea, más que nada por la soledad y por el lugar. No habían tantos colectivos, no había la posibilidad, digamos, de desplazarte tranquilamente hasta el centro, por las líneas de colectivo y todo lo demás tenía que caminar mucho. Pero a decir la verdad, era la única posibilidad que teníamos en ese momento y no nos quedaba otra. Las calles, como les dije antes, prácticamente sin iluminación, oscuras. Había un sector hacia el frente, sobre todo donde estábamos nosotros, del otro lado de la autopista,
que ya había comenzado a poblarse un poco más. En lo personal fue muy difícil adaptarme a ese lugar, a la soledad, a tener miedo de que mi casa estaba en medio de una manzana que era un baldío completo y que los terrenos del frente también estaban completamente vacíos, baldíos. Los colectivos, sobre todo, cruzar la autopista, conocer los horarios. Bueno, me fue muy, muy difícil adaptarme, pero hicimos un esfuerzo muy grande. Pusimos todo de nosotros para poder salir adelante. Para tomar el colectivo particularmente teníamos que caminar bastante, no sé si entre 8 o 10 cuadras. El colectivo no entraba a esa zona. Esas cuadras eran muy oscuras y yo siempre tuve miedo, un poco menos en el verano, ¿no? Que veía por ahí algunas personas afuera. A lo largo de 3 o 4 cuadras por la calle donde yo vivía, no habían más que 4 o 5 casas. De vez en cuando nos veíamos con los vecinos, ¿no? En las noches sobre todo. Quiero decir, cuando salía o cuando volvía en el colectivo de noche, en el verano particularmente, veía alguno que otro vecino sentado afuera o algo por el estilo, pero eran muy pocos, ¿no? Y aquello complicaba la situación, aquello era bastante difícil para nosotros. Yo me crié sobre todo en la zona de Villa Mariano Moreno y luego en la zona de Floresta. Entonces fue bastante difícil para mí acostumbrarme a este lugar, ¿no? Les cuento cómo era aquella zona para que ustedes puedan tener una referencia, ¿no? En algunos casos, baldíos con pastizales altos, oscuros. Tenía mucho miedo. Bueno, casi todas las noches mi marido iba a esperarme, por supuesto, cuando yo volvía. Por aquel momento trabajaba, pero también estudiaba de noche. Estaba haciendo un curso que era 1 año y eran 3 días a la semana. Entraba a las 9 de la noche hasta las 11. Te imaginas que estaba llegando por allá cerca de la medianoche. Bueno, siempre mi marido me esperaba, a veces iba en bicicleta y yo me sentía mucho más tranquila. Pero había noches en las que él también trabajaba y tenía que volver sola. Estos días en los que a él le tocaba servicio, le tocaba trabajar, yo iba como quien dice hoy en día muy perseguida, mirando para todos lados, escuchaba todo tipo de ruidos. Más que nada tenía miedo a que me asalten, por ejemplo, ¿no? Un fin de semana en particular, me acuerdo, viernes, estaba muy, muy fea la noche. Pues digo fea porque corría viento, estaba muy nublado, había comenzado a refusilar. Ahí, a punto de comenzar la tormenta, ¿no? Que tronaba mucho, mucho. Pero aún no llovía, ¿sí? Yo, asustada, no solo por la oscuridad y todo lo demás, sino que me daba mucho miedo los truenos, apuré un poco el paso, ¿no? Desde chica tuve ese problema de que me asustaban las tormentas fuertes, creo que como a muchos, ¿no? De ustedes también. Entonces, apuré el paso para llegar a casa y cuando estaba a media cuadra de mi casa, vi por el costado, porque no teníamos cerrado con tapia, nada de eso, una persona que cruzaba como yendo hacia el fondo de la casa, para que ustedes se lo figuren, pero en el terreno anterior al mío. Ese terreno tenía los pastos relativamente bajos, nosotros también tratábamos de mantenerlo así, ¿no? Y me dio un poco de miedo. Entonces, cuando vi que iba hacia el fondo, yo apuré el paso para entrar a la casa, puse llave, me metí dentro y comenzó la tormenta, comenzó a llover. Los ruidos que se escuchaban eran muchísimos, por supuesto el techo de chapa, imagínense, y la tormenta en sí. Yo no escuchaba algún sonido en particular que me asustara, sino la tormenta.
como para distraerme un poco, me puse a arreglar algunas ropas que tenía atrasada, me puse a coser, y mientras tomaba unos mates, no había puesto el agua para tomar unos mates. La cuestión es que en un momento prendo la radio, estoy hablando de hace ya 20, 21 años atrás, ¿sí? En el año, casi cuando estábamos comenzando nosotros el programa, ¿no? El año 99, en el año 2000. Prendo la radio como para distraerme un poco y sentirme un poco más segura, acompañada, como quieran decirlo. Y estaba escuchando un programa que era solamente música, ¿no? Entonces estaba escuchando un poco de eso mientras tomaba un mate, cosía un poco. Pero, si bien es cierto que lograba distraerme por momentos, la tormenta me asustaba porque los truenos eran realmente muy fuertes. Y de pronto sentí un ruido, ¿no? Sentí un sonido muy claro. La puerta que se cerró. Cuando me di vuelta era la puerta de nuestra habitación. Bueno, la casa era chica, tenía una sola piecita y una piecita donde guardábamos algunas cosas, ¿no? Cuando me di vuelta la veo cerrada la puerta. Estaba la luz prendida. Pero me acerco pensando que quizá la ventana estaba abierta. Y cuando abro la puerta, no, la ventana estaba cerrada. Pensé un montón de posibilidades. El viento que entraba por debajo de la puerta principal o lo que fuera, no sé. En ese momento no lo tomé como si fuera una situación paranormal. Dejé la puerta abierta de nuevo, la luz de la habitación prendida, la luz de la cocina, comedor donde estaba yo también estaba prendida, la luz del baño. Incluso la luz de afuera, la del frente, estaba también encendida, ¿no? La cuestión es que estando, bueno, me siento nuevamente, estaba tomando un mate, me pongo a coser y siento que empieza a sonar el despertador, ¿no? Tenía un despertador de esos cuadraditos que en una época estaban como muy de moda o eran muy baratos, en realidad todo el mundo los tenía, el del pip, 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 pip. Y comenzó a sonar. Me pareció extraño, porque nosotros lo teníamos programado para que suene a las 6:30 de la mañana, que era el horario en el que se levantaba mi marido, o a veces lo poníamos a las 4:30 de la tarde, porque era el horario en el que salían. Nunca a esa hora de la noche. Deben haber sido aproximadamente las 11 de la noche. Me pareció raro, me fui hasta la pieza, apagué el despertador y me volví a seguir con lo mío, ¿no? Y otra vez, en un momento, algo me llama la atención y veo que la luz de la pieza y la del baño es como que titilaban, ¿no? Como que estaban a punto de apagarse, como cuando baja la tensión, pero no la luz de donde yo estaba. Es decir, la de la pequeña cocina, comedor que teníamos. Entonces cuando veo que las dos luces estaban como a punto de apagarse, pensé que, bueno, la casita era precaria, que quizás tendría algún problema la instalación o algo por el estilo, y de pronto, ¡paf!, se apagan las dos luces. Pero queda prendida la luz de donde yo estaba. En lo que se apaga la luz, yo miro hacia mi habitación inmediatamente y veo como el brillo de los ojos de una persona, ¿no? Lo veo claramente y me asusté mucho. Luego pensé que era mi imaginación. Me quedé atenta y asustada. A mí me pareció totalmente extraño, pero bueno. Me di vuelta para seguir con lo mío y yo sentía que el ritmo de mi corazón era otro. Estaba agitada. Me había asustado verdaderamente. Luego, cuando me doy vuelta, siento que la puerta del baño se cierra muy fuerte, como si alguien le hubiera dado un portazo. No sabía qué hacer. Trataba de buscar una explicación lógica a esta situación. El baño tenía un ventiluz. Y cuando me levanté para ir a ver, abrí la puerta, prendí la luz y en el segundo intento la luz se encendió y el ventiluz estaba un poco abierto. Para mí fue aquello, ¿no? En ese momento. Lo cerré
y volví a hacer lo que estaba haciendo. Cuando me siento, el foco, que estaba casi encima mío, comienza también a ser así como cuando hay baja tensión, ¿no? Parecía que ya se apagaba. Yo me quedé mirándolo por un momento y cuando bajo la mirada, la luz de mi habitación, de mi pieza, estaba apagada. La del baño prendida porque la había dejado prendida y esta que estaba ahí a punto de apagarse. Pero claro, cuando bajo la mirada veo como un movimiento dentro de mi habitación y aquello me asustó muchísimo. Fueron unos segundos en los que pensé que alguien había entrado, que podían asaltarme, que podían hacerme daño. No había pensado de verdad en algo paranormal. Cuando estaba pensando en eso, se corta la luz de toda la casa. Y luego de un reventón tremendo de un rayo, que al parecer había caído más o menos cerca. Yo no podría explicarles con palabras el miedo que sentí en ese momento, porque no tenía ninguna linterna y tampoco tenía velas. Asustadísima como estaba y casi paralizada por el miedo, me levanté y prendí la cocina. Prendí las 4 hornallas de la cocina y aquello me daba un poco de luz, si bien es cierto que transformaba en muy tétrico el ambiente, ¿no? Por las llamas que oscilaban un poco y producía algunas sombras. Y me senté de nuevo en el mismo lugar donde estaba. Cuando mis ojos terminaron de acostumbrarse a la oscuridad, bueno, veía un poco con la luz de la cocina, de las llamas de la cocina, podía ver, diría que, bueno, no con claridad, pero bastante bien, ¿no? Me senté allí y estaba sin saber qué hacer, ¿no? Seguí tomando unos mates, tratando de no darle mucha importancia a la situación, y de pronto se produce un refusilo muy grande que ilumina el lugar donde estaba yo, el comedor, que bueno, todos los que han estado en alguna vez o han vivido alguna de estas tormentas, ¿no? Acá sobre todo en la provincia de Tucumán, tormentas de verano que son tan fuertes, saben de lo que hablo cuando digo que un refusilo iluminó todo, ¿no? Por unos segundos. Y digo por unos segundos porque fue así literalmente, ¿no? Cuando se fue la luz del refusilo, yo me quedé en las retinas, me quedó grabado la figura de un nenito parado en la puerta de mi habitación, que luego, con la poca luz de la cocina, vi como si una sombra se desplazara, como si se corriera del lugar de la puerta de la cocina. Yo estaba a no más de 3 metros y me quedé mirando y veía como la figura de una criatura que pasaba de un lado al otro dentro de la pieza. Y de repente escuché como una voz, ¿no? De una criatura, pero no entendí lo que dijo, es decir, no logré descifrar lo que había dicho. Yo intentaba tranquilizarme, pero no podía. En un momento sentí como temblaba del miedo. Fue en ese instante cuando sentí que desde atrás de esa tipo silla reposera en la que yo estaba sentada, me tocaron el cabello. Pero no fue una caricia imperceptible, fue como si me agarraran del cabello y deslizaran su mano, sin tirarme, sin agredirme. Pero fue una sensación horrible, porque yo sabía que había alguien detrás mío. Y luego de eso, escuché como una risa burlona de un nene y los pasitos, como si hubiera salido corriendo hacia el baño. Yo me quedé sentada, me recogí el cabello, lo puse para adelante, levanté los pies en la silla donde estaba y asustadísima, sin saber qué hacer, me puse a rezar. Y luego volví a escuchar una vocecita, pero no entendía lo que decía.
en un momento sentí que abrió uno de los caños en el baño. Me dio muchísimo miedo. Y luego lo sentí corriendo de nuevo. Sentí los pasitos como si anduviera descalzo en el piso. El piso de la casa era uno de esos pisos alisados de color rojo. Y sentía clarito los piecitos descalzos. La cuestión es que en un momento escucho y miro, que fue como un acto reflejo, mirar, y lo vi entrar en mi habitación. Me dio muchísimo miedo. Y ahí escuchaba que se reía. Y la puerta de mi habitación que comenzó a cerrarse y abrirse hasta la mitad. Unos segundos después, volvió la luz. El ambiente estaba frío, o al menos yo lo sentía así. Y sentía mucho miedo, mucha inseguridad. Cuando estaba en lo peor de mi pánico, siento que desde afuera me llama mi marido por el nombre, que siempre lo hacía para que no me asuste cuando abría la puerta, porque no teníamos tapia, no teníamos nada, ¿no? Entonces llega mi marido y en el momento en el que abre la puerta, prácticamente corro hasta donde estaba él. Se dio cuenta que yo estaba muy asustada. Él, asustado también, me pregunta: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Pensando que me había ocurrido algo. Y yo me largué a llorar y le dije que había un nenito en la casa, que había un nenito. Y me pregunta: ¿cómo un nenito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo, por estar llorando, no podía explicarle bien lo que me había sucedido. Él pensó que había entrado un chiquito a la casa en un principio. Después le conté todo lo que había sucedido y trató de tranquilizarme, ¿no? No lo habrás imaginado, no te habrá parecido. Por las sombras por ahí nos confunden un poco con el tema este de los refusilos, qué sé yo. Apagó la cocina y después de un rato nos fuimos a acostarnos. Esa noche volvieron a cortar la luz. Y cuando estaba con él, que estábamos en la cama, yo estaba hecha un nudo, encogida en la cama con él. Cuando cortaron la luz de nuevo, comenzamos a escuchar la risa de este nenito, y lo que tengo grabadísimo, que no me olvido jamás, son los pasitos de esos piecitos descalzos corriendo por la casa, de un lado al otro. Y de pronto, la puerta del baño que se abría y cerraba. Esto pasó en el lapso de 2 horas aproximadamente, que estuvo cortada la luz de nuevo. Y no es que era constante, sino que sucedía, pasaban unos minutos y volvía a pasar algo parecido. Y en un momento, cuando mi marido se había quedado dormido y yo no podía dormirme, siento que alguien se sienta a los pies de la cama, y él también lo sintió. Entonces se sentó en la cama muy rápido y preguntó quién estaba ahí, o comenzó a correrlo como insultándolo. Y se escucharon otra vez los pasitos, ¿no? Por esa pequeña cocina-comedor que teníamos. Yo en ese momento me quedé sentada en la cama con él, me quedé rezando en voz alta. Él me acompañó también. Y unos minutos después, no sé exactamente cuánto, volvió la luz nuevamente, y ya cansados por el sueño, me dormí yo primero. Le pedí que no se durmiera porque tenía miedo, me dormí, y ya cuando me desperté, por supuesto, había amanecido, ¿no? Asustados los dos, porque él también tenía miedo. Al día siguiente nos fuimos a la casa de sus padres y nos quedamos allí, no sé cuánto, unos 15 días aproximadamente, ¿no? La cuestión es que mi marido con mi cuñado, es decir, con su hermano, iban en la moto hasta la casa prácticamente todos los días, porque teníamos las pocas cosas que teníamos, estaban allí. Hasta que mi suegra consiguió un sacerdote al que pudimos llevar y que hizo bendecir la casa. Se quedó rezando prácticamente toda la mañana. Ese día nosotros hicimos un asado al mediodía, porque él había ido tipo 10 de la mañana
bendijo toda la casa, se quedó rezando, se quedó a comer con nosotros de nuevo, volvió a bendecir todo el lugar, orando más que nada, rezando. Y bueno, decidimos quedarnos allí esa noche para ver qué pasaba. La cuestión es que nos quedamos esa noche, a pesar del miedo que yo tenía, que dejamos las luces prendidas y todo lo demás. No sucedió nada esa noche, no sucedió nada la noche siguiente. Y 2 días después, me parece, un señor que era vecino nuestro, Lalo, que vivía en el lugar antes, mucho antes que nosotros, ¿no? De hecho, él estaba ya hacía mucho tiempo ahí, tenía caballos, tenía algunos animales, estaba como unos 300 metros donde estábamos nosotros, pasando nuestra casa más adentro. Nos quedamos conversando, sobre todo mi marido se quedó conversando, yo estaba ahí estaba poniendo unas plantitas adelante, y bueno, le contó lo que había pasado, ¿no? Lo que nos había sucedido en la casa, y él se puso a hablar y nos contó que los dueños anteriores, que la casa estaba desocupada ya hacía un tiempo, pero que los dueños anteriores se fueron del lugar porque habían descubierto que su familiar, en quien habían dejado la casa como encargado, como cuidador mientras ellos no estaban, que estuvieron dos años en Buenos Aires, se había dedicado a hacer trabajo, ¿no? Era un curandero, un hombre que hacía muchísimos trabajos ahí en el lugar, y que, bueno, seguramente por los baldíos que estaban allí, decía este señor, decía él, sus travesuras, ¿no? Que eran los despachos, que en más de una oportunidad él pasó y encontró estos trabajos, estos despachos, ¿no? Con velas, con cosas extrañas, decía él, con animales. Y él decía que a veces pasaba por la noche, sobre todo por esta casita cuando estaba este señor, y que la veía siempre oscura pero iluminada con velas, ¿no? Y que este hombre, sobre todo por las noches, ya tarde, después de la medianoche, salía y se quedaba ahí afuera sentado en medio de la oscuridad, que era muy extraño. La cuestión es que nosotros, después de que bendijeran la casa, estuvimos como más tranquilos, pero seguíamos viendo algunas cosas extrañas, ¿no? Sobre todo en los terrenos que estaban muy cerca de nosotros. Pero bueno, nos habían dejado agua bendita, yo rezaba prácticamente todos los días, echaba agua bendita y todo lo demás, y en nuestra casa no sucedió nada más, ¿no? La gente, sobre todo este señor, contaba que se veía un duende, que él había visto muy claramente en una oportunidad un duende cuando volvía a la siesta en uno de sus caballos, que traía, que se le había salido una herradura y lo traía para llevar a herrarlo y esas cosas, y que salió del medio de los pastizales y se le colgaba de la cola del caballo y le hacía burla. Y dice que este señor lo corría con el látigo, lo insultaba, pero que no era el único de la zona que lo había visto, ¿no? Después, con el tiempo, gracias a Dios, se fue poblando, vino un galpón, una empresa que se puso casi en la entrada de la calle donde estábamos nosotros, y después una vecina, una familia, junto a nosotros, al terreno nuestro, que puso una machimbrada, se fueron a vivir ahí. Al año siguiente, como que se había poblado un poquito más y aquellas cosas comenzaron a disminuir, porque todos pasaron por experiencias paranormales, algunas mayores, otras menores, pero bendecían la casa y con la vida ya misma, ¿no? Transcurrida en esos lugares, es como que comenzaba a desaparecer. Pero muchos de nuestros vecinos, de la gente del lugar, aseguraba también de haber sido testigo de situaciones paranormales, de apariciones del duende, de sombras dentro de la casa. Yo siempre quedé con miedo, ¿no? Sobre todo cuando me quedaba sola. Pero por un largo tiempo aquellas cosas, gracias a Dios, dejaron de suceder. Bueno, y esta es la historia, Sergio, que quería compartir con vos y con todos los guardianes. Muchísimas gracias, por supuesto, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, escriban, el número es 155 95 17 45. Nosotros luego de la pausa
vamos a estar con más relatos y por supuesto también vamos a estar con algunos saludos de la gente que nos escribe siempre, a quienes agradecemos, ¿sí? Quiero saludar a los chicos, los albañiles que estuvieron trabajando en casa también en estos días, que también escuchan el programa. Muchísimas gracias por la buena onda y por el trabajo también, por supuesto, muy bien hecho. Un saludo enorme. Saludo a los chicos de la sanguchería de Brenda, que me imagino deben estar escuchando también. Saludos grandes para ellos. Y bueno, vamos a ver quiénes más nos escriben de la gente que está trabajando. Así podemos aprovechar y saludarlos también, ¿sí? Escriban, cuenten de dónde están escuchando, desde qué lugares nos están escuchando, que nos interesa mucho saberlo. Y volvemos en un ratito nada más luego de esta tanda publicitaria. Saludos, Sergio. Esta es una pequeña historia real que se dio en el departamento de Orán, en la provincia de Salta, el año pasado. El audio que te mando es de un agente de policía de la provincia de Salta que cuenta cómo un chico de 23 años tuvo un encuentro directo con el familiar en terrenos privados del ingenio San Martín del Tabacal, el más grande de la provincia, que posee muchas hectáreas con plantaciones de caña de azúcar y miles de trabajadores distribuidos por todos lados. Por favor, contá esta historia. Que todos hoy hablan en Orán de este tema, ¿no? Saludos, soy Walter. La gente de la policía es un testigo directo del hecho y que participó también en los hechos en los que se da este relato. Bueno, ya lo vamos a compartir. Vamos a ver si se baja el audio y lo vamos a compartir. Bueno, veamos a ver si se escucha bien. Después de las 6 de la tarde se cierra el portón y para que no entre nadie, ya salen los trabajadores e ingresan los serenos. Bueno, este chango había entrado a la Minaza antes de las 6 de la tarde. Él es sereno de una empresa contratista de Tabacal. La máquina que él cuida estaba atrás, como a 5 o 6 kilómetros, un puesto donde se le dice los piletones de Minaza. Bueno, eran como las 8:30 pasadas ya. Yo estaba sentada en la casilla, ¿viste? Estaba sentada junto a la puerta. Estaba re entretenida yo. Estaba ahí escuchando música y cantando fuerte. Ahí ya no hay nadie, ya a esa hora ya no hay nadie. Sos vos y nadie más. Yo estaba acá cantando tranquilamente, re entretenida en otra cosa. Y de repente se aparece este chico así con voz así como que no le salía la voz, viste, cuando vos estás ronco, bueno, así, y tenía la voz ronca y así medio tartamudeando me dice así, mira, así como yo te voy a hacer la voz, pero un poco más, ¿cómo es? Me dice, señora, ¿la puede llamar a mi mamá? Me dice. ¿Sabe el susto que me pegué yo, Darío? Cuando lo vi ahí parado al frente mío, así de aparecer de la nada. Y ahí me paro yo y le digo, ¿y usted qué hace acá? Le digo. Y se quedó mirándome. Dámela a mi mamá, me decía así con la voz toda ronca, como que quería llorar, ¿viste? Como que quería llorar, ¿viste? Y entonces yo le digo, venga, señor, pues yo ya lo había visto que él ha entrado, que era trabajador. Entonces yo lo agarro y lo hago sentar en la silla donde yo estaba. Y él me dice, no, y se sentó en el piso. Entonces yo le di agua, le mojé la cabeza, le quise agarrar la mano porque él tenía las manos juntas, le quise agarrar la mano, le dije que se tranquilice, y él entonces me dice, me querían agarrar, me quería agarrar, me dicen. Entonces yo me imaginé que nos quisieron asaltar, qué sé yo. Y ahí se sentó en el piso y ahí lo tenía yo hablándole que se calme. Y cuando se logra calma,
me dice, yo estaba arriba de la máquina, dice él, y cuando empezó a sentir que le tiraban piedrita al vidrio de adelante, viste, de la máquina. Después ya empezó a sentir piedritas más grandes en el techo de la máquina. Entonces ahí él es cuando se baja de la máquina y agarra la linterna, alumbra así, y ahí ve una sombra gigante con un sombrero, una sombra de un hombre con un sombrero. Y que esta sombra le grita así, ya te vas de acá, dice que le dijo, así con voz fuerte le gritó. Él entonces dice que agarró su mochila y empezó a correr. ¿Sabe la distancia que queda los piletones hasta la Vinaza, hasta el puesto donde nosotros hacemos la adicional? Es lejísimo. Es como de ir corriendo de Irigoyen hasta Orán. Es la distancia desde el piletón hasta el portón de salida de la Vinaza. De ahí tenés como 1,5 kilómetros hasta mi puesto, hasta donde está el puesto del policía. Y es muchísimo para que corra, muchísimo, Darío. Y ¿sabe la cara que tenía? Dice que cuando él iba corriendo, él miraba para atrás y veía que esta sombra la seguía hacia cerquita y como que hacía el movimiento, como que lo quería agarrar. Y él se cae y empieza como a buscar en su bolsillo, en sus pantalones, así como el de nosotros, ¿viste? Con bolsillo a los costados. Bueno, él empieza a buscar en su bolsillo el celular. ¿Sabes qué tenía Darío? El chico se arrancó los bolsillos. Del miedo se arrancó los bolsillos, rompió los bolsillos, los 2 bolsillos del pantalón. Cuando yo hago que suelte la mano, tenía los bolsillos en la mano, Darío. Me dice, y después yo me di cuenta que no había llevado el celular, dice. Y tenía los ojos así como que se le querían salir así, la cara toda pálida. Después me dice que le presta el celular para llamarla a la madre, porque él quería que la madre lo vaya a buscar. El chico es de embarcación y la empresa contratista también es de embarcación. Y me dice, señora, ¿me presta el celular para llamar a mi mamá para que me venga a buscar? Pero así con voz así ronca, ¿viste? Y yo le digo, sí, tome, le agarré, le di mi celular. Entonces empezó a apretar un montón de números, así daría así un montón, ¿viste? Y dice, ay, me olvidé el número, dice así. Y le digo, dígame el número, yo se lo marco y la llamo, le voy a decir, no me acuerdo, dice, mire, no, dice, y así, bueno, dice, no, dice, se sentó y miraba por el camino donde él vino, miraba. Entonces yo ahí llamé, viste, al Prosegur para que vengan, que den aviso al jefe de él, al patrón de él. Y en eso que yo lo estaba calmando, hay en la Vinaza hay una mesa así de hierro, es hierro, Darío, no te miento, es hierro, pesadísima es esa mesa. Estaba afuera, al lado ¿viste la foto que yo te mandé donde él estaba sentado? Bueno, al costado, ahí estaba esa mesa. Es tan pesada la mesa que la mesa se hunde por el mismo peso y el suelo de la Vinaza es medio húmedo, entonces se va hundiendo. Y en eso que yo lo estaba charlando, lo hacía calmar al chico, que tiene 23 años, chico, encima de eso es re joven. Yo lo estaba calmando, la mesa, como que alguien tiró la mesa, ¿viste? La mesa quedó patas para arriba, Darío. Y es una mesa de hierro, no es que una mesa así de plástico que con el viento se va a volar y se va a dar vuelta así como quedó la mesa. La mesa se dio vuelta, Darío, y quedó así, dada vuelta. Porque después llegó el seguridad, el Yañe, y ahí le dije yo, ¿viste? Y él vio la mesa así. Y ahí nos dimos cuenta que lo quería llevar al familiar, el familiar se lo quiso llevar al trabajador, no pudo, porque él ha llegado hasta había otra gente, o sea, estaba yo ahí, pero
y lo ha seguido hasta el puesto donde yo estaba, por eso tiró la mesa esa. O sea, yo no me asusté, porque visto yo ya, esa historia me la conozco. Pero el chico, Darío, si vos lo hubiese visto la cara que tenía el chico, se puso a llorar porque él se quería ir. Y él decía, yo me quiero ir con mi mamá me está esperando allá, dice así, mi mamá allá me está esperando, decía, boludo. Y se pone a llorar, y yo ahí otra vez empecé a decir que vaya, prosegur rápido, y que den conocimiento rápido, porque yo no sabía cómo actuar en ese momento. Mirá si se le tragaba la lengua o le agarraba un ataque. El chico estaba muy asustado, boludo. El pantalón, lo que me llamaba la atención era el que se arrancó los pantalones, el bolsillo de los pantalones, boludo. Se arrancó los dos bolsillos. Y la mesa también. Pero después yo me fui, porque llegó mi relevo y ahí ha quedado hasta que vaya el patrón de él a buscarlo. Eso pasa allá. Bueno, esta es una historia que contamos en algún momento ya en el programa hace algún tiempo atrás, que está solicitada, y espero que la persona que que nos han escrito y nos han pedido, han mandado un mail, estén allí del otro lado. En un ratito voy a estar con los saludos también que van llegando al 155 95 17 45, ¿no? Liliana, que dice, yo me crié en la zona de Simoca, en Río Seco, tenía familias por allí, y he escuchado muchas historias del familiar que creo que son totalmente ciertas, ¿no? Mi tío sabía hablar y contarnos de una zona donde había una pluma dentro de uno de los cañaverales. Una pluma sirve para pesar la caña, servía en aquel momento para pesar la caña, y que en la zona de esa pluma, siempre se aparecía el familiar, y que con la fuerza que tenía era como que si enredara la cadena en la pata y movía la pluma. Muchos de los trabajadores del lugar, de la zona, aseguraban que lo habían visto. Nadie quería pasar por allí apenas caía la noche o antes de que amanezca en esa zona del cañaveral. Bueno, ya en un ratito más vamos a estar con más saludos, ¿no? La historia pedida, que dice: hola Sergio, ¿cómo estás? Mi nombre es Juanjo, escucho siempre junto a mi familia. Quería contarte algo, una situación que pasó, que ocurrió cuando aún era joven, ¿no? Mi papá, cuando él era muy joven, se crió en la zona de Río Seco. Él, lo mismo que mis tíos, es decir, sus hermanos, su familia, que se habían criado en esa zona, en el campo, incluso algunos de ellos todavía viven por allí, en la Madrid, o en la zona, en distintas zonas en el campo. Dice que en los lugares donde ellos vivían, estamos hablando de hace muchos años atrás también, te imaginas que mi papá tiene 70 años, cuando era joven, es decir, hace 50 años atrás, te estoy hablando por los años 70, se contaba en la zona, en los lugares donde ellos vivían, muchas historias, muchos relatos de apariciones. Algo que le quedó muy grabado, algo que le quedó, que recordaba siempre, era una historia, la historia de un tío suyo, que le había ocurrido algo paranormal y que él escuchó casi escondido, porque bueno, estaban reunidos es decir, mi abuelo, gente de familiares de esa edad, y ya muy tarde por las noches no dejaban que los chicos se quedaran despiertos, ¿no? Mi papá era muy joven por entonces, no sé si tendría 17 años, 18 años, según él cuenta, años 60 y tanto, y que le quedó grabada esta historia porque el tío, quien fue el protagonista, al que le sucedió esto, que narró todo esto, había quedado muy asustado con esta situación. Que una noche volvía en una moto, una gilera de la ciudad, y ya era cerca de la medianoche, se había demorado en casa de unos familiares,
Y cuando entró por el camino de tierra que lo lleva hasta su casa, en la zona de Río Seco, en un momento tenía de los dos lados, según él relata, cañaverales, ¿no? Pero era un lugar que él conocía muy bien. Pasaba siempre por ahí para ir a su casa. Pero de pronto tuvo una sensación extraña cuando, con la luz de la moto, que no era muy buena, imagínense, le pareció ver algo hacia el costado del camino, ¿no? La calle, el camino por el que iba, un camino de tierra, por supuesto, entre los cañaverales. Y él giró la cabeza como para mirar quién era, porque le pareció ver una silueta de una persona. Y si era alguna persona, seguramente él la conocía, porque debería ser algún vecino, alguien del lugar, ¿no? Pero pasó, siguió porque no la vio claramente. Vio como una sombra, una silueta. Y en ese mismo momento en el que él volvió la cabeza hacia adelante, cuenta que le pusieron las manos en la espalda. Que él sintió como si alguien hubiera puesto las dos manos sobre su espalda. Cuando él miró, cuando giró un poco para mirar, dice que lo alcanzó a ver unas manos negras, oscuras, dice él. Una piel muy oscura, pero con las uñas muy largas. Y no eran unas uñas prolijas, ¿no? Que estaban como torcidas, que eran unas uñas sucias. Y pegado a eso, con el susto que se había llevado, la carcajada de una mujer detrás de él. En ese momento, él dice que casi se cae de la moto porque perdió el equilibrio y luego dejó de acelerar, pero se dio cuenta que estaba en medio de los cañaverales. La moto no andaba muy bien. Cuando él dejaba de acelerar, la luz bajaba la intensidad. Y entonces rebajó un cambio, aceleró y siguió por el camino. Todo esto él cuenta que sucedió en apenas un minuto, quizás menos, no sabe. Pero dice que vio delante en el camino una mujer con una túnica negra sobre una mula. Y que como cuando él iba en la moto se dio cuenta que ya no tenía nadie detrás suyo, aceleró. Pero dice que esta aparición en esa mula, esto lo destaca, una mujer de negro, corría al lado suyo, riéndose como si fuera una bruja. Y él dice que por más que aceleraba la moto, que iba muy nervioso, que no podía meter los cambios, dice que nunca lograba pasarla a aquella mujer que corría justo a su lado. La cuestión es que él dice que por la luz que emitía la motocicleta, en un momento, no sabe por qué, miró a esta aparición y él dice que de perfil, asegura que de perfil, el rostro era solamente una calavera. No quiso mirar, bajó la mirada hacia el camino y en un momento donde hay como una curva, simplemente desapareció. Pero él llegó temblando del miedo, del pánico a su casa. Y él mismo cuenta que durante mucho tiempo no volvió a salir por las noches. Tenía muchísimo miedo de que le ocurriera lo mismo. Bueno, mi abuela decía que eso fue porque dejaba sola a su mujer para salir de joda, que lo hacía siempre. Y le quedó, bueno, le ocurrió aquello como un escarmiento. Pero volviendo a mi papá, una noche volvía él a su casa muy tarde, eran aproximadamente las 2 de la mañana, o quizás un poco más, y él se había quedado con unos amigos con los que trabajaba en una finca de la zona, del lugar. Como era fin de semana, se quedó, bueno, compartiendo con ellos, tomando algo, y en el lugar siempre se contaron historias, ¿no?, de apariciones, pero bueno, a él particularmente
nunca le había pasado nada más que en una oportunidad, cuando era chico, que esto lo contaba su mamá, es decir, mi abuela, que cuando él tendría unos 4 o 5 años aproximadamente, se puso a jugar. Veían que jugaban con una pelotita de esas pelotas de tenis, una pelota vieja que tenía, una pelota chiquita, y que ella estaba haciendo algunas cosas en el patio y cuando se dio cuenta vio que había un nenito jugando con él, que le daba la espalda a ella, que estaba muy cerca del lugar donde estaba el horno de barro y la pieza donde cocinaban, y que cuando él lo llamó, mi papá, por el nombre, le gritó, dice que este nene corrió y se perdió detrás del horno. Ella fue corriendo, lo levantó, y que tuvieron que cuidarlo por mucho tiempo, porque ella decía que era el duende que se lo quería llevar. Pero eso él no lo recordaba muy bien, ¿no? En esta oportunidad en la que les cuento, él volvía ya muy tarde, entre las 2 y las 3 de la mañana, se había quedado con unos amigos, y dice que siempre contaron historias, pero bueno, a él no le había pasado nada, ¿no? Era, según relata mi papá, él mismo y en sus palabras, él era muy confianzudo y muy seguro para andar en el monte. De hecho, en oportunidades se iba a cazar y eso siempre salían de noche, ¿no? Pero aquella noche volvía en su caballo, tendría por esos momentos, no sé si 21 o 22, por ahí. Y antes de llegar al cruce del camino, la gente del lugar conocía allí esa zona como el cruce, porque, bueno, era un camino bastante ancho que cruzaba el camino que llevaba a su casa, que no era tan ancho. Y luego hacía una curva, que como para ir a su casa. Esa curva es donde se había desaparecido en aquella oportunidad esa mujer de negro que iba en esa mula que les cuento, ¿no? Que se reía como una bruja. Cuando él dobla para ir a su casa, le aparece un hombre que le pregunta: ¿a dónde vas? Y mi papá dice que no reconoció la voz ni al hombre ni a esa persona, porque no podía verle la cara. Y entonces mi papá, el caballo iba muy caminando, digamos. Entonces mi papá le dijo, mi casa, y este hombre le dijo si yo quiero. Y dice que entonces notó que su voz era distinta, que era extraña, una voz gutural y una voz como muy, muy gruesa, ¿no? Mi papá lo miró y entonces le pegó con la rienda al caballo, porque él dice que sintió algo muy feo, muy malo. Le pegó, insistió, pegándole en las ancas al caballo con la rienda para que siguiera, pero dice que el animal se plantó, no se movía. Y de pronto, en el mismo lugar donde estaba, se puso muy brioso, es decir, comenzó como a saltar, a pararse así de manos el caballo, hasta que lo tiró. El animal corrió, y cuando mi papá se paró, dice que este señor estaba justo al lado de él. Y que lo golpeó, mejor dicho, mi papá sintió un golpe que lo tiró al piso, pero él en ningún momento vio que esta aparición, que este señor, que lo que fuera, se moviera. Pero él sintió el golpe y volvió a sentirlo luego 2 o 3 veces. Se asustó y dice que era como una sombra que se movía muy rápido de un lado al otro, porque él se levantaba y tenía la intención de correr y de pronto lo tenía frente a él. Se movía muy, muy rápido. Él no sabía, mi papá no sabía qué hacer, esto pasó en cuestiones de segundo, y comenzó a insultarlo. Y de nuevo sintió otro golpe, otro más, y comenzó a escuchar una risa burlona, pero dice que era una risa difónica. Mi papá quiso levantarse para correr, pero no podía, por los golpes, o porque de pronto lo agarraban del pie, hasta que logró pararse, y dice que se persinó y salió corriendo. Dice que en ese cuenta que este hombre se le aparecía al lado del camino mientras él corría, era como que lo dejaba atrás y volvía a aparecer nuevamente a un costado del camino. Y de pronto sintió como si alguien lo agarrara de la ropa desde atrás o de las piernas y cayó al piso, pero cuando miró esta vez
asegura que había un perro muy grande detrás de él. Era como si este animal lo hubiera chocado, lo hubiera embestido, lo chocó en las piernas y lo tiró al piso. Y se quedó allí mirándolo. Y esta aparición al costado. Él asegura que era el familiar. Fue en ese momento cuando sintió mucho más miedo, ¿no? Lo vio claramente a este perro, que según él era muy grande y su pelaje brillaba. Que tenía la cabeza como si fuera la de un pitbull, pero muy grande. Él decía, parecía la cabeza de una persona. Impresionaba por eso. Fue una cuestión de segundos en la que él, sentado en el piso, comenzó a persinarse, y dice que este animal comenzó a aullar de una manera que lo aturdía. A su alcance había una piedra, que la agarró, y entonces se levantó, persinándose, y comenzó a correr. Cuando se dio vuelta, vio que este animal venía detrás de él, muy lento, pero venía detrás de él, y él le tiró con esta piedra. Y escuchó como el grito de una criatura quejándose. Y aunque parezca, al menos a mí me pareció gracioso, él me contaba que corrió, y mientras corría iba persinándose, en vez de rezar, iba persinándose hasta llegar a su casa. Cuando llegó a casa, asustado todavía, entró a los gritos. Salió mi abuelo, salió mi abuela, mi tío, asustados porque no sabían qué le ocurría, y él pudo contarles lo que había pasado, lo que le acababa de ocurrir. Se quedaron por un rato ahí en el patio, y que cuando iban entrando a la casa vieron pasar a un hombre. Ellos decían con un caballo, pero él les decía que no, que esa era la aparición que él había visto con el familiar. Y en cuestión de unos segundos, mientras hablaban de eso, tenían como 5 perros, que fueron hasta el cerco y comenzaron a aullar, pero ninguno salía hacia afuera. Y aullaban y lloraban, desesperados, y fue mi abuela quien se puso a rezar y a decirles que se vayan para adentro. Esa noche iluminaron unas imágenes que tenían de la Virgen y se quedaron rezando un largo rato. No fue la única situación paranormal que ocurrió en este lugar. Fueron otras también que les voy a contar seguramente más Buenas noches, Sergio, mi nombre es Brian, soy de Mar del Plata. Escuché tu programa hace unos cuantos meses y siempre lo escucho vía internet. Mis padres son de Santiago del Estero y tengo familia por parte de mi madre en Lescano y por parte de mi papá en la Donosa Vieja. Dice, y a lo largo de mi vida pasaron muchas cosas paranormales, tanto a mí como a mi familia y a mi padre. Hasta el día de hoy lleva cicatrices de su terrible suceso, pero eso queda para relatar en otro momento, seguramente lo voy a hacer. La historia que voy a contarte sucedió a mi tío, el hermano mayor de mi mamá. Mi tío hoy por hoy tiene 82 años. Cuando ocurrió lo que voy a contarte tenía 30. Le tocó pasar por una situación que lo dejó marcado de por vida. Hoy hasta la fecha quedó traumado y con grandes recuerdos de lo sucedido. Para llegar al poblado de Lescano hay un camino principal que transitan muchos vehículos y camiones que llegan a buscar arena al poblado, y uno secundario que solo se transita en moto o en caballo, en bicicleta, ya que es atravesando por el monte. Y es un lugar con muchos cercos alrededor, y en los poblados son casi todos parientes, la mayoría, porque casi mis abuelos tuvieron 11 hijos y se aquerenciaron en aquel lugar, y se quedaron cerca de la casa de mis abuelos, que vivían solo con mi madre, que era la más joven, y uno de mis tíos que estaban con ellos para poder cuidarlo, y sus otros hijos. Ya, bueno, ellos, los demás, ya tenían sus parejas, habían formado su familia, sus casas, bueno, pero estaban ahí muy cerca, ¿no? Hoy ya hay mucha más gente viviendo en el lugar, son todos muy, muy buenos vecinos, gracias a Dios, y los camiones, siempre que pueden, acercan a la gente hasta el poblado, o sea, a Termas. El hecho ocurrió cuando mi tío tenía alrededor de 25 años
y solía ir a las termas a tomar y venía muy borracho. La verdad es que casi perdido, pero bueno, eso era normal para él en ese momento, y para la familia, en especial para mis abuelos que solían saber cuando él venía llegando a la casa, porque venía cantando, gritando muy fuerte, diciendo que llegaba Bartolo, porque todo el poblado, bueno, toda la gente del lugar lo supiera. Mi tío venía siempre muy borracho, como de costumbre, en aquella oportunidad. Estaba casi ya anocheciendo y no pasaba ningún vehículo, ¿no? En principio, por aquel camino principal, y entonces se metió por el camino secundario, por aquella senda que les cuento, ¿no? Que atraviesa varios cercos, y por el monte, y venía caminando, gritando como de costumbre, y casi llegando al poblado, a la casa del monte, a unas 2 cuadras de la primera casa, cuando venía atravesando el monte, y estaba a 2 cuadras de la primera casa, que era la casa de uno de mis tíos, sintió que algo le golpeó la espalda. Y cuando se dio vuelta, dice que vio un chiquito que le tiraba piedritas, según él mismo relata, y que le pegaba en la espalda. Entonces él lo insultó y dice que se reía y continuaba arrojándole piedras. Él, con la borrachera que tenía, comenzó a insultarlo a este nene, que claramente era un duende. Y luego trató de atacarlo, y fue un grave error, porque mientras más trataba él de acercarse a este duende, más se metía al monte, que era el propósito, sin lugar a dudas, de esta aparición: adentrarlo en el monte para hacerlo perder. Mi tío, enojado, se dio cuenta de que estaba que se había metido hacia el monte, y que había salido del camino principal, ¿no? Que lo llevaba a la casa de sus padres. Iba caminando hacia la zona del río. Y entonces dice que este duende se burlaba de él, y que él estaba emperrado en agarrarlo. Y le decía que le pegara si se animaba. Lo desafiaba a mi tío. Mi tío se dio cuenta que estaba más o menos a unos 300 metros de la casa de sus padres, y al querer volver hacia la casa no pudo hacerlo, porque en un momento el duende le habló y le dijo con una voz muy gruesa: ahora es mi turno. Y dice que empezó a golpearlo, pero sin moverse de donde estaba. Es como que estaba paradito, quietito, y comenzó a golpearlo. Él decía que mi tío contaba que era como si una mano muy pesada le pegara en distintos lugares del cuerpo, y no podía defenderse de aquellos golpes que recibía, en parte por la borrachera que tenía, y porque cada vez que él atacaba al duende simplemente no se movía, y él no veía quién lo golpeaba. Pero era como si lo golpeara con algo muy pesado. Mientras sentía los golpes que le pegaba aquella aparición, ese duende, según él mismo relata, comenzó a pedir auxilio a los gritos. Pero nadie podía escucharlo, por eso pensó que ya había caído la noche, estaba bastante lejos de la casa, aunque en ese tiempo de verano mucha de la gente del lugar dormía en los patios, ¿no? Como mi abuela, mi mamá, mis tíos, ponían los catres en el patio, que seguramente esto lo sabrá la gente del campo, y dormían allí, como se acostumbraba, ¿no? Y comenzaron a preocuparse porque no escuchaban a mi tío volver, y mi abuelo, que estaba a su lado, le dijo: bueno, quizás se habría ido a la casa de alguno de sus hermanos, no te preocupes, era la conversación, ¿no? Pero mi abuela le insistía que escuchaba gritos a lo lejos, en el bajo, decía ella, en una parte del monte que iba en dirección hacia el río Dulce, y le pidió a mi abuelo que fuera a ver quién era el que gritaba, porque ella sentía algo, ¿no? Y escuchaba como si fuera la voz de su hijo, decía ella. Y notaron que los perros, en especial las perras, miraban hacia el lado del monte donde se escuchaban los gritos, como atentos los animales. Mi abuelo se levantó con una linterna que tenía, agarró su puñal, su escopeta, un rosario que siempre llevaba con él, siempre se ponía cuando iba al monte, y acompañado de los perros,
porque, bueno, tenía varios, ¿no? Entonces decidió ir a ver qué pasaba en la zona del Bajo, como decían ellos, para ver si ocurría algo, ¿no? Si estaba allí mi tío. Y que una vez que comenzó a caminar en esa dirección, automáticamente las perras comenzaron a correr hacia el lugar donde estaba mi tío. Mientras que los perros, con un poco más de miedo, iban al lado de mi abuelo como presintiendo algo malo. Cuando mi abuelo se acercaba hacia donde se escuchaban los gritos desesperados de mi tío, escuchaba que las perras ladraban y peleaban con algo, pero de manera encarnizada. Él con su linterna no podía reflejar hasta que lo que sucedía, hasta que en un momento vio a este duende, y según él vio cómo lo atacaba a mi tío, y que las perras, como podían, lo atacaban al duende tratando de defender a mi tío. Mi abuelo empezó a rezar en voz alta y a correrlo, y las perras se perdieron corriendo y atacando a aquel ser en dirección hacia el monte. Mi abuelo encontró a mi tío casi desmayado, sangrando, muy lastimado. Se sacó el rosario que tenía puesto, se lo puso a él y lo llevó casi arrastrándolo hasta la casa, hasta que fueron saliendo del monte sus perras, que hacían como que iban cuidándolo, ¿no? Como custodiándolos con los demás perros. Y lograron llegar hasta la casa. Cuando acostaron a mi tío en una de las camas, comenzaron a llegar mis otros tíos, los demás, o sea, sus hermanos, para ver qué había sucedido, y no podían creer cómo estaba, ¿no? Mi tío lastimado, así que lo curaron, y estuvo casi por una semana en cama sin poder moverse. Mi madre, una vez contaba la historia de mi tío, o cuando mi tío contaba la historia, corroboró lo sucedido y me aseguraba que es verdad, que a ella, cuando era más joven, fue una de las que curó las heridas de mi tío, y que se quedó para atenderlo hasta que estuviera mejor, ¿no? Mi tío hoy ya cumplió 82 años, duerme en su casa con todas las luces prendidas, tiene muchas linternas, ¿no? De LED para cuando cortan la luz, para no estar a oscuras. Su casa está rodeada de perros, en especial de perras. Yo desde chico, cada vez que viajaba a visitarlo, me preguntaba por qué siempre tenía esa actitud rara. Y a mis 24 años me animé a preguntarle, en mi último viaje a Termas, por qué tenía su casa siempre iluminada y con tantos perros, y por qué salía de noche a comprar siempre con linternas, ¿no? Acompañado de los perros. Bueno, lo que hace el trauma que él sufrió de aquel ataque lo dejó marcado para siempre. Esta es una de las historias que tengo para contarte. Un fuerte abrazo. Ojalá el destino en algún momento nos cruce, y yo espero que nos cuentes la otra historia también, ¿no? Buenas noches, guardián, por aquí oyéndote desde hace un tiempo, desde San Luis de Potosí, en México. Quisiera contar una experiencia que nos pasó de chicos, a mi hermano y a mí, y espero puedan pasar en algún de sus programas. Claro que sí. De verdad, esto es verídico, dice quien nos relata la historia. Bueno, yo lo titularía, dice, La bruja y nosotros. Pasó hace casi 30 años en la ciudad de Río Verde, en San Luis de Potosí. Yo, que soy la hermana mayor de 3 hermanos, esa noche mi madre nos dejó encerrados, a mis hermanos y a mí. Yo tenía, 4 años, y mi hermano 2 añitos apenas. Nos dejó en el único cuarto que teníamos en la propiedad, ya que recién habíamos llegado de la ciudad de Monterrey y veníamos con ganas de mejorar, dice. Bueno, eran en ese momento mi mamá, mi papá y nosotros dos, y esa noche ella salió a comprar algo, o al menos eso es lo que supongo, o nos dijo, que al salir cerráramos por dentro, hasta que ella vuelva, y así lo hicimos. Nos dijo también que ella nos hablaría para que abriéramos la puerta, y que quedaba estrictamente prohibido abrir la puerta a nadie más. Mi papá no estaba en ese momento, ¿no? La verdad no sé por qué, quizás estaba trabajando, pero ya estaba oscuro. Y en ese terreno en el que ahora está la casa de mi papá, solo había un cuarto y una cocina, un techo de paja improvisada. No teníamos cerca, ¿no? El terreno no estaba cerrado. Solo había unos alambres apenas alrededor, a la vuelta. Todo estaba bien. De pronto mi hermano,
y yo jugábamos arriba de la cama y nos tapábamos con la sábana jugando hasta que escuchamos que alguien abría la puerta por fuera. Una de esas puertas que se abrían en dos, de madera, ¿no? Doble hoja. Y estaba atorada con un hierro que le ponían como un candado, como una traba. Oímos ese ruido, como de que corría en la puerta, y le dije, mami, mamá, o mamá, sos vos, o es usted. Y nadie respondió. Entonces corrí, llena de miedo, hacia donde estaba mi hermano, y le dije con una seña que se callara. Le hice una seña y le dije que se quedara en silencio. Y nos tapamos de pies a cabeza con una sábana. Fue entonces que, nerviosos, ambos escuchamos que la puerta se abría por dentro. Y yo abracé a mi hermano, asustado y con fuerza. Y con la luz que había del foco, vimos como una sombra que parecía ser la de una mujer se acercaba como flotando hacia nosotros. Una mujer de cabellos rizados, cortos y con unas uñas, creo que querrá decir, enormes, pero no era mi mamá. Nos quedamos inmóviles sin decir ni hacer nada. Esta aparición, esta mujer nos empezó a tocar con sus manos, de las que le salían unas uñas puntiagudas y largas, esto lo recuerdo muy bien. Tocó a mi hermano exactamente en su ombligo y a mí me tocó en la nariz. Ambos cerramos los ojos y así, como llegó, se fue, desapareció. Al poco rato, mi mamá regresó y habló en la puerta, y entonces yo corrí a abrir y le reclamé llorando el por qué no nos había asustado. Y ella nos pidió que nos decía que ella no nos había asustado, nos pidió que le contáramos lo que había sucedido, y asustada se encerró con nosotros. Aquí lo más curioso es que no podría nadie de ninguna manera haber abierto la puerta por dentro, como fue que al llegar mi mamá, de pronto todo estaba como lo había dejado, y es algo que no nos explicábamos. Muchas cosas me pregunté a través de los años. En ese tiempo de mi niñez no tenía la madurez de reflexionar todo esto. Y un día, ya de grandes, conversando con mi hermano, hablando con él, platicando sobre esto y lo que él recordaba, me dijo que él recordaba exactamente todo como yo lo recuerdo. Llegamos a la conclusión de que lo que nos visitó aquella noche no fue una persona, sino que fue alguna bruja. Espero que puedan compartir mi relato. Es de los pocos que recuerdo que tengo de mi infancia. Todo lo vivimos una noche en la ciudad de Río Verde, en San Luis de Potosí. Muchísimas gracias por la historia, por supuesto, ¿no? Saludos para toda la gente que está del otro lado compartiendo el programa con nosotros. Nos hemos quedado sin tiempo para algunos saludos porque quiero dejarles un relato más, ¿sí? Hola, Guardián, mi nombre es Marianela, me gusta mucho tu programa, aunque como a muchos seguramente me causa un poco de miedo, pero creo en estas situaciones, creo en todo esto, y a mí me pasó alguna vez algo que quería compartir con vos y con todos los oyentes. Una vez nos fuimos de vacaciones a la provincia de Córdoba. Teníamos por allí familiares que vivían en un lugar que no es muy conocido, se llama, para los que conocen, ese lugar se llama Parada Gutiérrez, pero es un lugar que es un pequeño pueblito al que nosotros solíamos ir porque estaba muy cerca de las sierras, un lugar muy lindo, a la casa de unos familiares. Recuerdo que en aquella oportunidad llegamos hasta allá y entonces tenía programado quedarme prácticamente todas las vacaciones, es decir, casi un mes. Y bueno, con mis primas salíamos, realmente la pasábamos muy bien porque no había muchas cosas por hacer en aquel lugar, pero nos quedábamos por las noches mirando alguna película, jugando a las cartas, conversando,
La verdad que era muy lindo. Resulta que una prima, a la vez de mi prima, vivía muy cerca de allí y aparentemente frecuentaba mucho la casa de mis familiares, ¿no? Eran familias políticos de ellos. La cuestión es que cuando había pasado una semana aproximadamente de estar allí, habíamos hecho un lindo grupo de amigos. El fin de semana realmente fue muy, pero muy lindo, maravilloso. La pasamos muy bien, haciendo cosas simples, pero nos divertíamos mucho. Resulta ser que una de esas noches nos fuimos a un asado en casa de unos amigos de mi prima y nos quedamos como hasta las 4 de la mañana aproximadamente. Nos quedamos allí. No estaba muy lejos, es decir, nada estaba muy lejos, pero tampoco había transporte. Nosotros teníamos que venir caminando esas 6 cuadras, 7 cuadras que habían hasta la casa. Resulta que el lugar es, hay muchas plantas frutales, pero también hay muchos lotes baldíos, terrenos sin ocupar, grandes terrenos de plantaciones. Bueno, por aquella cuadra habían terrenos que no estaban ocupados más que por plantas. Y recuerdo que hacia la vereda de una casa muy antigua, muy vieja, prácticamente abandonada, tenía una planta muy grande de palta. Y justo por allí había un caminito por el que nosotras entrábamos y cortábamos camino hasta la casa de mi prima. Eso nos ahorraba caminar 2 o 3 cuadras más. Pero teníamos que caminar por estos terrenos que, si bien es cierto, solamente tenían pasto, que no eran muy altos, y algunas plantas estaban completamente desocupados. Yo recuerdo que cuando íbamos llegando, que en esa oportunidad íbamos solamente nosotras dos caminando, cuando estaba como unos 20 metros de la planta, veíamos que como si alguien estuviera parado allí junto al tronco. Y yo le dije a mi prima, no sé si viste lo mismo que yo, me parece que hay alguien parado ahí. Y ella me dijo, sí, creo que sí. Yo le dije que nos pusiéramos del otro lado del camino, que tenía miedo. Me dice, no, debe ser algún vecino, alguien. No, acá nos conocemos prácticamente todos. Y al acercarnos un poco más, vimos que se trataba de una mujer anciana y que estaba con ropas como si estuviera cubierta con telas solamente negra. En el momento en el que pasábamos prácticamente frente de ella, a unos 3-4 metros, yo sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Sentí mucho miedo y de inmediato escuché su risa. No solamente yo me asusté, sino que mi prima también se asustó mucho. Y en ese momento vimos que esta mujer cayó al piso y de entre esas telas que habían quedado amontonadas en el piso se levantó un perro. Yo no podía creer lo que estaba viendo y mi prima me clavaba las uñas en el brazo, tan asustada como yo. Nosotras intentamos seguir caminando con tanto miedo que ni mirábamos el camino, porque este animal venía detrás de nosotros y nos tropezábamos con algunas piedras. No sabíamos qué hacer. Íbamos agarrándonos entre las dos del miedo que sentíamos. Imagínense las dos solas cruzando aquel lugar en medio de la noche y con este animal detrás de nosotros. La cuestión es que veníamos tan atentas, mirando hacia atrás, dándonos vuelta para ver si este animal, este perro, al cual le brillaban los ojos de una manera muy particular, no se acercaba, que no nos dimos cuenta que un poco más adelante, justo al lado de un árbol grande que hay dentro de aquellas propiedades, cerca del camino, podía verse como una vislumbre, como si alguien hubiera encendido un pequeño fluorescente o algo por el estilo. Yo estaba tan asustada que no podía interpretar lo que pasaba.
Y entonces, mirando hacia adelante, sentí primero un poco de tranquilidad porque pensé que había alguien allí con una luz. Pero al ir acercándome a aquella luz no era blanca, sino que era una luz casi violeta. Al llegar justo detrás del tronco de aquel árbol, había en el piso como un cajón de muertos, pero muy chiquito, como de unos 40 centímetros, muy pequeño. Pero estaba en el piso y desde adentro de él salía esta luz que yo les cuento. Casi me muero del infarto, del miedo que sentí en ese momento. No sabía qué hacer y mi prima me dijo, se acerca, diciéndome acerca del perro, se acerca, y cuando quisimos correr nos enredamos y caímos al piso. Yo caí muy cerca de aquel cajón, no puedo explicarles la sensación que tuve, la impresión que me dio. Estaba a menos de medio metro de aquel cajón y escuchábamos desde adentro del cajón el llanto de una criatura que salía desde adentro del cajoncito. Era algo que a mí me dio mucha, pero mucha impresión y mucho miedo. Como pudimos, nos levantamos de aquel lugar, e intentamos seguir por el camino. Pero y entonces fue cuando comenzamos a caminar que yo vi que un niñito, un chiquito, salió de adentro de ese cajón. Lo extraño es que su rostro era muy oscuro, es decir, podíamos ver la piel del bebé clarita, pero el rostro muy oscuro como si fuera el de una persona grande y el rostro, la piel curtida. Y producía escuchábamos el llanto primero y luego unos sonidos como si fuera un animal, como un perro rabioso. Lo escuchábamos mientras veíamos que caminaba con pasos muy cortos, lo que nos impresionaba hacia donde estábamos nosotros. Cuando quisimos correr, aquel perro se nos paró delante y recuerdo que yo en ese momento no me di la consecuencia y comencé a correr, no por el camino, sino hacia el costado, por ese terreno, y mi prima por detrás mío. Recuerdo que al llegar hacia la salida a la calle, que habían muchos pastos en ese lugar, porque era un lugar por el que habitualmente no se cruzaba habitualmente, cuando quise cruzar de entre los pastos, al llegar del otro lado, el perro estaba parado frente mío, y a su lado este bebé, que comenzó a llorar nuevamente. Desesperado lloraba y yo estaba muy asustada, no sabía qué hacer. Volvimos a correr y nos alejamos una media cuadra con mi prima, y al ver que no nos seguían o que no estaban cerca nuestro, nos dimos vuelta para mirar y lo único que podíamos ver era la vislumbre de ese cajoncito que habíamos visto junto al árbol y escuchábamos el llanto de este bebé. Yo me asusté muchísimo, por supuesto, como ustedes se imaginarán, tuve mucho miedo, al igual que mi prima, y al día siguiente, cuando contamos esto en la casa, nos dijeron que habitualmente en ese lugar, a veces un poco más lejos, según decía una tía, dijo algo así como estas brujas atrevidas cada vez hacen los trabajos más cerca, pero como si fuera algo totalmente normal para ellas, que en esas noches, los fines de semana, los viernes generalmente, las brujas, las curanderas del lugar, hacían sus trabajos, hacían despachos y hacían este tipo de cosas, pero habitualmente lo hacían un poco más lejos, que muchas de las personas de aquel pueblo, de aquel lugar, habían sido testigos de estos hechos que, según me contaron después, durante mucho tiempo se repitieron. Incluso hasta el día de hoy hay gente que asegura haber sido testigo de la aparición del familiar, por ejemplo. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias.
Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.